Este es el podcast de Joven Verdadera. Joven. Hola jóvenes, yo soy Betsy Gómez y en esta ocasión me encuentro con Janine Martínez una vez más. Creo que me estoy acostumbrando mucho, Janine. Me vas a hacer yo falta. Me acostumbra, tú también me vas a hacer falta. Así que vamos a ver si nos volvemos a ver muy pronto en el podcast. En esta ocasión, Janine viene a traernos consejos prácticos para que una mujer soltera pueda crecer y pueda florecer en su caminar con Dios. Ya ella nos estuvo hablando acerca de cuáles son esas luchas y cuáles son los mitos de la soltería en un episodio anterior. Si no lo has escuchado, te invito a que vayas y lo escuches. Luego ella nos estuvo hablando acerca de cómo luce bíblicamente la soltería y nos desenmascaró esas mentiras que nosotras hemos creído, tanto mujeres jóvenes, solteras, como mujeres casadas, incluso como iglesia. Nosotras necesitamos conocer la verdad acerca de cómo luce la soltería en la palabra de Dios, y ese podcast está buenísimo, y hoy vamos a entrar en el tema, pero desde una perspectiva un poco más práctica. Entonces yo te quiero preguntar, Janine, como mujer soltera, me llamó la atención cuando me dijiste que has pasado la mayor parte de tu vida soltera, porque ahora tienes 40 años. Y la verdad es que decía en uno de los episodios anteriores que hay una de las cosas que te hacen tan hermosa y es el contentamiento que tú puedes reflejar en ese regalo que Dios te ha dado. Es algo hermoso y de verdad que quiero glorificar a Dios por eso. Entonces, en este tiempo de soltería, ¿cuáles han sido las prácticas que te han ayudado a crecer en tu caminar con Dios? Y me refiero en términos de relaciones, pureza, como bien hablabas en uno de los episodios anteriores, que no se habla de la sexualidad. En este tiempo de soltería, las mujeres es como un tabú, prefieren no hablarlo. Entonces eso da paso a que entonces no haya verdad acerca del tema. Así es. Y también en cuanto al ministerio, crecimiento espiritual, o sea, dime un poco de cómo Dios te ha ayudado a prosperar en este tiempo. A ver cómo lo voy haciendo en cápsulas, porque hay mucho que decir. Aprendizaje en mi tiempo. Lo primero es dependencia de Dios, dependencia del Dios de la Biblia. Nosotros a veces no hemos conocido al Dios de la Biblia. Hemos conocido al Dios de nuestros padres, hemos conocido al Dios que se nos ha hablado en iglesias, tal vez ni siquiera de sana doctrina, donde no se nos enseña la palabra de Dios, y tenemos un concepto de Dios errado, el Dios que nos va a resolver los problemas, el Dios que me va a dar lo que yo quiero, el Dios que si yo me porto bien, me va a salir todo bien en la vida, el Dios que si yo sigo todos los pasos A, B y C, garantiza que el resultado va a ser éxito en mi vida, y todo eso lamentablemente es una distorsión del carácter de Dios. Realmente tenemos que ver al Dios de la Biblia, al cual nuestra vida debe de estar sometida en obediencia por confianza y conocimiento de Él, no porque nosotros vayamos a obtener algo, porque ya lo que necesitamos obtener, que es la salvación, es el regalo más grande y Él nos lo ha otorgado, no por lo que hemos hecho, sino por pura gracia a través de la fe. Entonces, yo creo que lo primero que como solteras necesitamos es preguntarnos si de verdad conocemos a Dios, si conocemos a su carácter, si realmente entendemos cómo se ve en la vida de Janine su soberanía. Y la soberanía de Dios se ve en la vida de Janine en un tiempo en que estaba muy triste en Taiwán, en entender de que si Dios quería un esposo para mí, Dios me lo iba a llevar a Taiwán. O donde quiera, en cualquier parte del mundo donde Dios me llevara de misionera. Entender que si yo tenía un diagnóstico, como tú en un momento, como lo tengo de hecho, de falla ovárica prematura, donde eso significa que probablemente yo no podría tener hijos biológicos y me dan ese diagnóstico a una edad muy temprana, en mi soltería, yo diría, bueno, ahora sí es verdad, si nadie me quería cuando yo estaba bien, imagínate si yo estoy rota como mujer. Cuando yo tenía todos esos pensamientos que no eran pensamientos de verdad, porque no es lo que Dios dice de mí, entonces, porque Dios nos define a nosotros, no en base a nuestra fertilidad, Dios no nos define en base a nuestro estatus de casabilidad, como yo digo. Dios no nos define de qué tan populares somos, Dios nos define como sus hijas amadas. Entonces,
en ese momento yo necesitaba saber que Dios era soberano para hacer lo que Él quisiera, como Él quisiera y cuando Él quisiera, ya sea dejarme soltera o darme un esposo, ya sea llevarme un esposo a Taiwán o no llevármelo como lo hizo, no me llevó un esposo a Taiwán, ya sea de Dios darme o no darme un hijo y decírmelo temprano a través de un diagnóstico médico, de muchas formas. Es depender de esa soberanía de Dios, confiar en que el soberano Dios determina las cosas conforme a su sabio juicio. Es conocer Amén. al Dios que es bueno. Y como hablábamos en un episodio anterior, todo lo que Dios hace es bueno. Y eso fue una de las cosas que yo aprendí en mi tiempo, en mis tiempos de crisis. Yo tuve que aprender y de verdad poder proclamar en adoración en mi habitación, en medio de lágrimas, al Señor. Señor, lo que tú das, tú lo das por tu bondad. Y lo que tú retienes o lo que tú dices que no en mi vida, tú lo haces por tu bondad. Y es fácil decirlo ahora porque ya mi corazón lo ha entendido y se goza en esa verdad. Pero en el momento en el que mi corazón luchaba entre la verdad y la mentira, la autocompasión o la autocomiseración y el gozo, esa verdad fue una verdad por la que tuve que luchar, creer en ese momento. Y Dios, en su misericordia, a través de su Espíritu Santo, me hizo entenderlo. Entonces, el conocer el carácter de Dios, yo creo que es lo primero que nosotras como, no solo por ser solteras, sino por ser sus hijas, necesitamos que nuestra relación con Dios esté fundamentada en un entendimiento correcto de su carácter. Lo otro que me ayudó mucho fue tener buenas disciplinas espirituales. Nosotros, las relaciones se construyen en base a hábitos, en base a tiempo, en base a conocimiento. Y esas cosas no vienen por inercia. Y así como nuestras relaciones de amistad con otros no crecen si no se les dedica tiempo, si no se les dedica reuniones, tiempos difíciles, tiempos de crisis, asimismo nuestra relación con Dios tampoco va a crecer si nosotras no dedicamos tiempo para orar, para leer su palabra, para estudiar su palabra, no solamente tener un entendimiento superficial de la palabra de Dios, sino profundizar en la palabra de Dios. Yo estuve en el seminario, hice una maestría en estudios teológicos y yo crecí muchísimo en ese proceso, porque por la ventaja de ser soltera tenía el tiempo de hacer estas cosas, que tal vez muchas mujeres casadas no pueden o les toma más tiempo porque no tienen el tiempo Así para es, mi estudiar hermana. con la misma concentración, exacto, o no pueden sacar incluso la misma profundidad porque no tienen el tiempo para profundizar más como algunas solteras lo tenemos. Entonces, aprovechar ese tiempo para realmente profundizar en nuestro conocimiento de Dios y en conocimiento de áreas ministeriales. O sea, yo durante mi primer tiempo me estuve especializando en misiones. Entonces, otras personas, conozco otras solteras que se han especializado en consejería y han podido aprender y crecer a través de esas experiencias. Lo tercero que yo creo que tenemos que crecer es en nuestras relaciones, tener relaciones sanas. Si no sabemos relacionarnos como amigos, con mujeres y con hombres, no vamos a saber llegar a ese nivel de confianza y de amistad con un hombre al momento de estar casadas. Si nos casamos, si eso está en la voluntad de Dios. Dios quiere que crezcamos en comunidad y necesitamos al cuerpo de Cristo para eso. Entonces tenemos que aprender cómo resolver conflictos sanamente, cómo no ser drama queens, como algunas de nosotras necesitamos dejar de ser, que somos muy dramáticas. Tenemos que dejar de enorgullecernos de ser mujeres complicadas, como algunas de nosotras lo somos, y nos enorgullecemos de ser complicadas. Eso no es atractivo, no solamente para fines de matrimonio, hermanas. El ser mujeres complicadas no es atractivo para amistad, para compartir, no trae paz. Entonces vamos a dejar de complicarnos, hermanita, y vamos a ser humildes como Cristo. Yo creo que eso es algo que las solteras necesitamos aprender mucho a veces. Las cosas no son como yo quiero, sino como el Señor quiere. Y a veces tenemos que ceder nuestro derecho para que sean como los demás quieren. No hay nada de malo en ceder el derecho. Yo creo que también una práctica vital, y esto no tengo cómo enfatizarlo. La pureza no es un asunto de la soltería, la pureza es un asunto del cristiano. Entonces tenemos que practicar la confesión, hacer de la confesión una práctica. Necesitamos encontrar personas maduras, no tiene que ser una multitud, una o dos personas, posiblemente amigas maduras en Cristo, las cuales nos apunten a Cristo,
tanto al arrepentimiento como al perdón. No es una gracia barata, pero tampoco es una culpabilidad eterna si nos arrepentimos. Tener amigas que nos apunten al arrepentimiento cuando tenemos tentaciones sexuales, ya sean físicas, mentales, emocionales de querer relacionarnos con un hombre no creyente, por ejemplo, que todo empieza por ahí. Muchas mujeres hoy en día están rebelándose abiertamente contra Dios, entrando en relaciones con hombres no creyentes, casándose con hombres no creyentes, en abierta rebeldía contra Dios porque deciden no rendir su voluntad a Cristo. Entonces yo creo que tenemos que rodearnos de personas que nos apunten al arrepentimiento y a quienes podamos confesar estas cosas temprano, cuando están empezando. Obviamente es bueno confesar en cualquier momento. Si ya hemos caído, siempre vamos a encontrar delante de Dios, si nos arrepentimos, el perdón. Pero mientras antes podamos evitar la tentación, mejor. Entonces encontremos personas que sean un lugar sano para nosotras poder confesar y compartir nuestras luchas y que nos acompañen en el camino a la sanidad. Wow, yo creo que nosotras necesitamos escuchar este programa varias veces, casadas, solteras, necesitamos recordarnos la verdad para que nosotras podamos vivir en abundancia, en plenitud, en libertad. Qué hermosa imagen tú nos has pintado, Yanine, acerca de la soltería, qué bello luce en tu vida, y es mi oración que Dios levante una generación de mujeres jóvenes que puedan abrazar este concepto bíblico, el concepto bíblico, porque no hay otro, de la soltería, y que puedan dejar atrás y dejar a un lado todas estas mentiras que han distorsionado la belleza de una mujer soltera, dedicada y con una vida rendida a Dios. Hay algo que, antes de irnos, algún pasaje de la palabra de Dios, algún pensamiento que tú quieras dejar en la mente de las jóvenes. Sí, yo quisiera recordar el versículo que leímos en el podcast anterior de 1 Corintios 6:20. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotras no nos pertenecemos, le pertenecemos a un Dios santo, pero le pertenecemos a un Dios bueno. Es bello que nuestra vida esté en sus manos, de que Él decida hacia dónde vayamos, de que Él nos guíe, que Él nos dirija y que podamos confiar, que cada uno de esos pasos en ese camino a la eternidad con Cristo es un camino bueno, es un tiempo bueno, es un lugar donde Dios nos ha puesto y en el cual Él está con nosotros. Lo mejor de esos tiempos no es el estado, no es con quién estemos, sino que Dios mismo nos promete su presencia. Amén. Es mi oración que Dios levante una generación de mujeres solteras que pueden contentarse en ese regalo que Dios le ha dado, que pueden encontrar la libertad en el hecho de que han sido compradas por precio, que Dios levante una generación de mujeres, ya sea casadas, solteras, viudas, pero sobre todo mujeres jóvenes que puedan abrazar la verdad bíblica y dejar a un lado todas estas mentiras acerca de la soltería. Gracias, Yanine. Yo creo que esta no puede ser el último episodio. Muy pronto vamos a tener a Yanine aquí con nosotras en Joven Verdadera. Mil gracias. Gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Y a ustedes, corran la voz, compartan este podcast con sus amigas y nos vemos el próximo martes. Dios les bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.